Senador Juan Lozano, también las palabras del ministro de Defensa en su momento hablaban que este proyecto, hablamos de reformar el artículo 221, que fue el inicial que entró en proceso en los 4 debates, pretendía era darle una solución a las fuerzas militares y asegurar justamente lo que dice el excomandante de las fuerzas militares, el señor Bedoya, y es darle una justicia especializada a los militares. Y se pretendía modificar esa parte del artículo 221, pero hoy sí resulta siendo una comisión asesora donde habla de un tribunal diferente a lo planteado en el fuero militar actual, que empezaría a tomar esa directriz de juicio. Mi pregunta es, la diferencia entre lo que se discutió en 4 debates es muy grande a la que presenta hoy el gobierno. ¿Puede encontrar camino de consenso en lo que falta de la legislatura o se va a volver a presentar un nuevo proyecto o qué va a pasar? ¿Y por qué ustedes no se dieron cuenta de los vacíos que existía en esos 4 debates? Nosotros vamos a seguir insistiendo en la defensa de un fuero fuerte, de un fuero claro, de un fuero que resuelva los problemas jurídicos y por supuesto que no sea camino a la impunidad. El grupo de expertos propone una figura complementaria, nueva, que es interesante, y es que en los distintos procesos que se adelanten contra los militares surja un tribunal de garantías que logre cumplir la tarea de juez de garantías. Efectivamente, es una garantía, valga la redundancia, en favor de los militares procesados. Ese es un tema ciertamente nuevo. Ese tema no estaba en la propuesta anterior. Por eso hemos dicho, frente a ese tema, sí, mejorando la condición que hoy tienen los militares, se quiere incorporar, iniciemos sin dejar de lado lo que ya se ha discutido, un nuevo trámite para incorporar en la Constitución esos tribunales de garantías. Pero no es el mismo debate, doctor Montealegre, no es el mismo debate de siempre, que no van a ser juzgados los militares por sus pares, sino van a ser juzgados por civiles. No, debo hacer claridad, en la Constitución, en la propuesta se mantiene el actual artículo 221 de la Constitución, que establece que cuando el militar realiza un delito o comete un hecho que tenga relación con el servicio, debe ser de competencia de la justicia penal militar y además que esa justicia penal militar para tomar las decisiones de fondo debe estar integrada por militares o exmilitares que en algún momento estuvieron en la fuerza pública. Lo que acontece es que se crea una nueva institución que es la del Tribunal de Garantías. ¿En qué sentido? Más para protección a la fuerza pública, más protección en el sentido de proteger sus derechos fundamentales y por lo tanto va a haber un tribunal de alto nivel que es el encargado de definir cuándo se pueden afectar los derechos fundamentales de algún miembro de la fuerza pública, con una innovación muy importante. Tal vez uno de los problemas más serios que tiene en este momento en general el sistema acusatorio es que cuando la Fiscalía formula una acusación, no existe una etapa por parte de un juez que le permita determinar si esa acusación es correcta o no es correcta. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es de que antes de que se vaya a un juicio oral exista un tribunal de garantías que determine si esa acusación de la Fiscalía cumple o no con los presupuestos materiales que trae la Constitución para iniciar el juicio oral. 4 debates ha logrado superar en el Congreso de Colombia el artículo con el que se buscaba establecer que todos los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública fueran conocidos exclusivamente por cortes o tribunales militares. La sorpresa es que después de dar la pelea y ganar las mayorías parlamentarias en la discusión, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inexplicablemente anunció que sería retirado. El fuero militar consignado en la reforma a la justicia y que venía siendo estudiado por el Congreso, al parecer, no va más. El pasado 18 de febrero, el presidente Juan Manuel Santos argumentó que tras la evaluación hecha por una comisión especial al fuero militar, incluido en la reforma de la justicia colombiana, se determinó que lo mejor es retirar el artículo que contiene dicha modificación. Entonces recomiendan una diferenciación ahí, recomiendan que se retire, pedirle al Congreso que se retire ese artículo de la reforma y presentar una nueva redacción y una nueva reforma constitucional que en cierta forma garantice algo que se había dicho desde un principio, que no vamos a retroceder en materia de los avances que hemos logrado en derechos humanos.
La comisión de expertos que le dio la recomendación al gobierno está conformada por expresidentes de la Corte Constitucional, magistrados del más alto nivel, abogados reconocidos, un general retirado del Ejército y un general retirado de la Policía. Como hemos dicho, es necesario, se necesita que los miembros de la fuerza pública tengan seguridad jurídica, por supuesto, sin ninguna expectativa, aspiración o no permitiendo impunidad alguna, pero con toda la claridad, avanzando para que tengamos una fuerza pública que tenga claridad en el marco jurídico que la asiste. Para el presidente Juan Manuel Santos, ese acto legislativo que se encuentra en trámite en el Congreso debe ser ahora reformado. Cosa diferente piensan las mayorías en el Congreso, donde esta reforma al fuero militar ha tomado un año de discusión y donde contaba hasta ahora con un fuerte apoyo. Paradójicamente son los partidos políticos miembros de la Unidad Nacional, las mayorías en el Congreso, quienes califican como un paso atrás esta decisión. Una señal que en mi sentir es equivocada para los hombres y mujeres de la fuerza pública que están arriesgando su vida por defender a los colombianos. General Harold Bedoya, general retirado, excomandante de las Fuerzas Militares de Colombia. Le quiero preguntar si esta postura del gobierno de Juan Manuel Santos podría obedecer a una presión internacional, podría obedecer a presiones de diferentes organizaciones de derechos humanos, podría obedecer a una petición de Estados Unidos en el tema de derechos humanos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Bueno, yo no tengo la menor duda de que existen las presiones. Las ONGs en Estados Unidos las vemos todos los días en la televisión que no están de acuerdo con el fuero militar, lo han expresado públicamente. El Departamento de Estado también muchas veces ha expresado sus dudas y sus preocupaciones. De allí que el cuerpo de generales y almirantes hace unos pocos días dijera que si la cosa es porque Estados Unidos no está de acuerdo, pues aceptamos los militares colombianos que se nos aplique las reglas de juego que se utilizan en el fuero militar de los Estados Unidos y con eso se resolvería el problema. Pero un país como Colombia, que está en la mitad de la guerra, que está en la guerra más prolongada que ha existido quizás en el mundo, llevamos ya 60 años, que es una guerra, como la califican los norteamericanos, una guerra atroz de terrorismo y narcotráfico, no tenga reglas del juego. Por eso tienen razón el alto mando militar cuando dice, de cada combate nuestros soldados temen que van a terminar en la cárcel. Sí. En esas condiciones no hay forma de ganar la guerra y corremos el riesgo de perderla. Senador Juan Lozano, una carta del director de Human Rights Watch, del señor José Miguel Vivanco, se la dirigía al presidente Juan Manuel Santos y en esa carta se apuntaba a que se debería reformar justamente ese artículo, artículo 221. Con respuesta a esta carta, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, en su Twitter, el expresidente Uribe es una persona que está muy activa en el tema del Twitter, reaccionó y dice, qué vergüenza que Vivanco, de Human Rights Watch, imponga el retiro del fuero. ¿Qué opinión le merecen las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe? Los muertos de esta guerra colombiana son nuestros, el sufrimiento es nuestro, la sangre es nuestra, por eso también la solución tiene que ser nuestra. Y por eso es muy importante que el Congreso de la República, el gobierno, tengan muy claros los linderos de la soberanía. Aquí tiene que legislar el Congreso de Colombia autónoma y soberanamente. En eso yo no tengo la menor duda y son inaceptables todos los dictados e imposiciones que se pretendan ejercer para coartar el gobierno, para coartar el Congreso. Eso, sin embargo, debe estar inscrito dentro de una tendencia global y unas decisiones que ha tomado el mundo y que Colombia ha aceptado para que exista una guarda adecuada de los derechos humanos. Nosotros queremos un fuero nuestro, fuerte, claro, pero a José Miguel Vivanco y a todas las organizaciones de derechos humanos hay que decirles, queremos ese fuero que respete los derechos humanos, por eso nosotros somos partidarios de excluir crímenes de lesa humanidad y delitos de terrorismo. El mundo va hacia la Corte Penal Internacional, hacia unos tratados que son muy firmes en materia de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. Solución nuestra, con soberanía colombiana, pero con respeto, por supuesto, por los derechos humanos. Señor Montealegre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en diferentes oportunidades respecto a Colombia y ha evidenciado que la jurisdicción militar no es la competente para conocer la investigación de muchos de los casos.
Para muchos analistas, estos argumentos son los que han fragmentado de alguna manera el poder o la independencia que tenía el fuero militar. ¿Usted qué piensa? Sí, yo pienso que una reforma al interior de Colombia no puede desconocer consensos universales en materia de derechos humanos. Yo estoy de acuerdo con el senador Juan Lozano de que estamos frente a un país soberano que tiene una constitución, pero hay que tener en cuenta que una de las principales tendencias del derecho moderno es la de que los tribunales internacionales en materia de derechos humanos se van a convertir en el futuro en tribunales constitucionales. ¿Esto qué significa? Que ahora ya no se habla solamente de control de constitucionalidad, sino de control de convencionalidad. Esto quiere decir que una constitución, por más soberana que sea, no puede ir en contra del núcleo duro de la protección de los derechos fundamentales. Por esa razón, a mí no me parece que pueda entenderse que es una presión la que hace Human Rights o la que hacen las ONGs internacionales y colombianas acerca del fuero o de la propuesta. A mí me parece que ese es un debate democrático. Hemos escuchado unas propuestas de las ONGs muy sensatas en algunos puntos y me parece que ese debate lo que está es enriqueciendo al país. No podemos tomarlo como una presión. Sí, pero digamos que en los últimos 5 años las normas legales regulaban la jurisdicción penal militar y en los últimos 5 años se han adoptado las peticiones de la Corte Internacional, de diferentes ONGs y se ha moldado ese fuero militar. ¿Por qué se sigue hablando y entendiendo que hay serios vacíos de constitucionalidad en el fuero? No, precisamente lo que trata de hacer la propuesta de reforma es crear unas reglas jurídicas claras. El general Bedoya dice que una de las grandes preocupaciones que tiene la fuerza pública es que no tienen reglas jurídicas claras. Este proyecto trata de establecer unas reglas jurídicas claras. ¿Por qué? Porque el proyecto está señalando claramente que una ley estatutaria deberá armonizar el derecho internacional de los derechos humanos con el derecho nacional. No existe en Colombia, y creo que no existe en ningún país del mundo, una regulación de causales de justificación especiales que reflejen el derecho internacional humanitario. Es decir, cuando un soldado legítimamente le da muerte en combate a otra persona, sin que eso implique una grave violación a los derechos humanos, su conducta no puede ser regulada con base en el derecho penal tradicional. Esto tiene unas reglas propias de la guerra. Sí. Y esa es la propuesta nuestra. Señor Juan Lozano, seguimos hablando del artículo 221, que pasó nuevamente, como les digo, en sus 4 debates, pero existen ciertas críticas que se hacían a ese artículo 221, y es que se pensaba que era un retroceso y un desacato a las recomendaciones y órdenes de tribunales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En los 4 debates se habló de ese retroceso que puede llegar a ser si fuera aceptado ese 221. Existió siempre una duda en torno de las bondades de una presunción. Pero pasó los 4 debates. Pero pasó los 4 debates con el compromiso de que en los siguientes 4 se mejoraba el artículo. Por eso es que nosotros hemos dicho, nos sorprende de pronto que un sábado se diga que se va a retirar. Nosotros siempre estuvimos de acuerdo en excluir los crímenes de lesa humanidad. Repito, el terrorismo, el genocidio, el desplazamiento forzado. Siempre supo el Congreso que en la segunda vuelta mejoraría la propuesta y esa disposición la mantenemos. Ahora, que hay unos elementos que no se debatieron en la primera vuelta, que surgen de las recomendaciones de la Comisión, que son interesantes y que son importantes, temas como la Defensoría Militar, el Tribunal de Garantías del que estábamos hablando, la definición de la ley, del tipo de ley que debe regular la justicia penal militar. Eso es bueno, lo debemos impulsar sin perder el camino que habíamos empezado a recorrer.